Como les venía diciendo, entonces ya retiramos los sólidos y se llaman suspendidos es porque los podemos ver. Retiramos la arena, que es un sólido suspendido fijo, y los frijoles, que son sólidos suspendidos volátiles. Bueno, ahora hicimos el trabajo fácil. Ahora, ¿qué hacemos? Porque dijimos que vamos a volver a poner el agua en las mismas condiciones como estaba. Entonces, me falta retirar el azúcar y la sal. ¿Qué puedo hacer? A ver, muchachos, cuenten. ¿Qué proponen? Tal vez con calor. Con calor, esa sería una buena opción. Yo puedo calentar el agua y ¿qué va a pasar? Pues que ella se evapora y al final cojan ustedes una olla con azúcar o con sal y pónganla a calentar. Al final, ¿qué va a pasar? Pues queda la olla sin agua y en el fondo vamos a encontrar pues el azúcar o la sal. Bueno, alguien aquí, Caterine Landaeta, dijo ósmosis. Sí, ósmosis es una buena opción. Pero las opciones que han propuesto, calentar u ósmosis, son muy costosas. Son inviables técnicamente porque calentar un montonón de agua, pues uno cuando está en la casa y calentar una olla de agua fácil, pero vaya caliente en 400 o 500 litros por segundo, que es lo que sale de un municipio como Yopal. Entonces eso es inviable técnicamente. Por eso era que yo les decía que el problema del tratamiento de las aguas residuales es que primero tenemos un agua limpia y después pues la contaminamos y tenemos que volverla a poner limpia, pues estamos haciendo pues la del bobo. Lo mejor es no contaminar el agua. Y antiguamente pasaba eso, pues la gente usaba letrinas, iba y hacía del cuerpo en un hueco. Cuando el hueco se llenaba, pues simplemente lo tapaban, pero nunca se contaminaba ni un solo litro de agua. Ahora nosotros con el alcantarillado estamos contaminando muchísima agua y después tenemos que descontaminarla para que esta agua cuando ingrese a un río, a un cuerpo de agua, pues no lo vaya a afectar. Entonces la situación es la siguiente. Tenemos que existen algo que son sólidos suspendidos. Los sólidos suspendidos hay volátiles y hay fijos, perdón. Los sólidos suspendidos volátiles son los frijoles, de acuerdo a nuestro ejemplo, y los sólidos suspendidos fijos es la arena. Hay otros sólidos que son los disueltos. Los disueltos también hay volátiles y hay fijos. Ya les dije que lo volátil es lo que es orgánico, lo que tiene carbono. Nosotros somos volátiles, por eso cuando lo meten a uno allá a un horno incinerador, quedan solo las cenizas, un poquito de cenizas. ¿Qué son esas cenizas? Pues las cosas que no son volátiles, como por ejemplo lo que forma parte del hueso, del cráneo, del pelo, unos elementos que no son volátiles. Y hay otros sólidos disueltos como la sal que son fijos. Cuando digo que son fijos es porque cuando yo lo caliento no se quema. Vaya, cojan usted un poco de sal y prendan la candela. ¿Qué va a pasar? Nada. Ella no se va a prender, pero vaya, cogen azúcar y metan en candela y ella sí se va a quemar. Esa es la diferencia entre lo fijo y lo volátil. Ahora, cuando nosotros vamos y hacemos de dos en nuestro sanitario, por ejemplo, después de haberse comido una bandeja paisa bien poderosa con su chicharrón y con todos los elementos, y vamos al otro día al sanitario y hacemos del 2, pues ahí va a haber una descarga de materia orgánica muy grande. Eso es materia orgánica. Todo lo que comemos nosotros es materia orgánica y aquí lo estamos representando. Comemos carbohidratos, que son el azúcar, las harinas que llamamos normalmente, que la papa, la yuca, el plátano, todo lo que tenga harina, proteína. ¿Cuál es la fuente de proteína, muchachos? ¿Alguien que me diga? ¿La carne? La carne, sí, señor. Los carbohidratos, la fórmula química de los carbohidratos es 6H12O6.
de la proteína normalmente están formados por aminoácidos que tienen carbono, nitrógeno y oxígeno. Los lípidos, que son lo más bueno, que es cuando está grasosita, la papa frita, todos los fritos tienen lípidos, la carne bien gorda, el marrano gordo tiene grasas, y las grasas tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y hay otro elemento que debemos comer o consumir, que es la fibra dietaria. ¿Por qué debemos consumir fibra? Principalmente la fórmula de la fibra es, por lo que forma la fibra es celulosa, que tiene la misma fórmula química de los carbohidratos. ¿Por qué nosotros debemos consumir fibra? ¿Alguien sabe? Uno la relaciona como con los músculos, ¿no? No, no, esa fibra muscular tiene que ver es con las proteínas. Los músculos sí son proteínas, pero alguien le dice, no, que es que usted sufre de Para la estreñimiento. digestión. Eso, gracias, Caterina. Usted le dice, no, es que usted está estreñido. Lleva 8 días sin ir al baño, usted está tapado, tiene estreñimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno come solo carbohidratos, solo proteína o solo fibra, pues todo lo que está consumiendo, un gran porcentaje se asimila. El cuerpo es capaz de asimilarlo. Y si usted no le mete fibra, pues ¿qué va a pasar? Pues que se pone como durito. La fibra, cuando uno la consume, pasa derecho. El cuerpo no es capaz de asimilar fibra. O sea, es como cuando usted vaya y coma pasto. El pasto, usted, así como lo come, pues el otro lado va a salir igual, porque nuestro cuerpo no es capaz de degradar la celulosa, ni la lignina, ni elementos como esos. Nosotros somos capaces de degradar otros elementos como los almidones. Pero la celulosa y la lignina no somos capaces de degradarlo. Entonces, ¿qué pasa? Como no somos capaces de descomponerlo, pues eso así como entra por un lado, sale por el otro. Entonces eso ayuda a que el organismo pues circule para que haya un movimiento de los intestinos y al otro lado salga eso y no digan que es que está tapado, que está estreñido, pues si no tiene nada que botar, pues obvio, está tapado o está con estreñimiento. Entonces, esto es lo que nosotros comemos. Si se dan cuenta, todo tiene carbono, aquí hay carbono, aquí hay carbono, aquí hay carbono, y la celulosa pues también tiene una fórmula C6H12O6. Es la misma fórmula de los carbohidratos, solo que su composición o su forma es diferente. La fórmula química es la misma, pero la forma como está espacialmente la fibra o la celulosa, pues es diferente. Al final todo es materia orgánica, es decir, todo tiene carbono. Cuando esta materia orgánica sale del sanitario, nosotros le agregamos agua. ¿Y qué pasa? Que esa materia orgánica, los frijoles que veíamos acá, que uno los ve flotandito, cuando están en agua sufren un proceso que se llama hidrólisis. Y esa hidrólisis hace que las moléculas se rompan. Lo que nosotros consumimos como celulosa, que era la fibra, dado que nosotros tal cual la expulsamos sin ningún tipo de modificación, cuando llega al alcantarillado encuentra una cantidad de microorganismos, diferentes tipos de microorganismos y todo esto, proteína y carbohidratos que no asimilamos, pues todo eso con el agua y en presencia de unos microorganismos, pues se convierte en una materia orgánica más simple, que es lo que les pongo acá. Esa materia orgánica más simple, pues es azúcar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso el agua cuando sale de la casa la vemos de una forma y cuando llega a la planta de tratamientos la vemos diferente. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos que vemos allá flotando, que cuando uno vaya a hacer el 2 no quiere ni voltear a mirar porque le da miedo que de pronto ese monstruo que dejó allá atrás se devuelva y le haga a uno un exorcismo. Pero es que le dicen a usted, salve el cuerpo porque ya, salve el alma porque ya el cuerpo ya no sirve para nada cuando van al baño y dejan el baño cuarenteneado. Entonces, muchos ni el baño, ni siquiera tratan de voltear a mirar a ese demonio que dejaron allá, abandonado. Ese demonio cuando sale de la casa pues tiene un color, pero cuando llega a la planta de tratamiento pues tiene unas condiciones diferentes.
¿Por qué? Pues porque durante ese proceso, a través de todo el alcantarillado, el oxígeno que hay en el alcantarillado y el golpeteo que sufre a lo largo del alcantarillado, muchos de esos elementos se convierten, que están suspendidos, pasan a la fase disuelta, se convierten en azúcares, en aminoácidos, bueno, diferentes elementos. Entonces, cuando llega a la planta de tratamiento, pues tenemos algo como lo que les mostré aquí, un ejemplo como el ejercicio que hicimos. ¿Qué hace la planta de tratamiento? La planta de tratamiento, pues va a retirar fácilmente, va a poder retirar lo que ustedes dijeron, con filtración, con un colador, vamos a retirar la arena y los frijoles. Eso es lo fácil. Ahora lo difícil es retirar el azúcar o retirar la sal. Vamos a pensar que la sal no la vamos a retirar porque uno no le echa sal al agua. Es muy poca la cantidad de sal que le echa. Entonces realmente el problema que necesitamos resolver es retirar el azúcar. No vamos a ponernos a evaporar ese montonón de agua porque eso es inviable. Entonces, aquí les propongo o les digo qué es lo que pasa en una planta de tratamiento. En una planta de tratamiento cogemos la materia orgánica como sólidos disueltos volátiles, que dijimos que los sólidos disueltos volátiles es el azúcar, o algo como el azúcar, que realmente es materia orgánica o algo que tenga carbono. Y podemos hacer lo siguiente, en presencia de oxígeno, que es con condiciones aeróbicas, esa materia orgánica en presencia de oxígeno y gracias a unos microorganismos, solo sucede gracias a los microorganismos. Si no hay microorganismos, esta reacción no ocurre. Los microorganismos transforman la materia orgánica que tiene carbono, la transforma en CO2, en agua y más microorganismos, que esto es lo importante del tratamiento, que deben haber más microorganismos. Obviamente una parte es CO2 y el CO2, como dice acá, es un gas, entonces él se va a liberar, él sale por acá. O sea, el carbono que yo tengo en ese tanque, pues al salir como CO2, pues va a eliminar una parte del carbono. Pero la otra parte, y quizás la más importante, es que ese carbono, que está como materia orgánica, se va a transformar en microorganismos. Y los microorganismos son sólidos, suspendidos, volátiles. Es decir, los microorganismos yo los puedo retirar con el colador, con el ejemplo que ustedes hicieron. Como ya son sólidos suspendidos, obviamente no los puedo ver así a simple vista, pero en realidad los puedo retirar mediante alguna técnica. Entonces, ¿qué es lo que hice con mi tratamiento? Transformé la materia orgánica que estaba disuelta, el azúcar, gracias a la acción de unos microorganismos, la transformé en CO2 y más microorganismos. Y ahora sí la puedo remover, ahora sí la puedo sacar del tanque, la puedo sacar de acá, de este reactor, que normalmente se llama un reactor, o en nuestro ejercicio de este vaso. Entonces el azúcar la transformé en microorganismos y ahora sí la puedo retirar. Puedo hacer esto mismo en condiciones anaeróbicas, es decir, sin la presencia del oxígeno. Sin presencia de oxígeno es la que tenemos aquí abajo, materia orgánica con unos microorganismos en ausencia de oxígeno, produce metano, que el metano pues también es un gas, me va a producir agua y me produce más microorganismos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el éxito de este trabajo es la presencia de microorganismos y que estos microorganismos sean lo más promiscuos posibles. Porque entre más producción de microorganismo tenga, pues va a ser mejor, porque los microorganismos son los que me van a sacar la materia orgánica. Entonces yo tengo que tener unos microorganismos que se reproduzcan lo más rápidamente para que en la medida que ellos se estén reproduciendo, estén ampliando, estén aumentando, pues me van retirando materia orgánica de mi reactor. O de mi sistema de tratamiento o del agua que yo tengo problemas. Aquí para resumir al final tenemos que, o decimos que el agua residual doméstica
va a tener unos elementos, dijimos que tratamiento preliminar, primario, secundario, terciario, y de ahí va a un vertimiento. En el tratamiento preliminar se remueven sólidos suspendidos fijos. ¿Qué removemos en el tratamiento preliminar? Ahora sí pensemos como una planta de tratamiento. Ya no vamos a pensar como el ejemplo que teníamos acá del azúcar, de los frijoles, nada. Vamos a pensar en una planta de tratamiento. Porque si fuera que lo que llega a la planta es solo los frijoles, la arena y eso, pues uno diría, pues fácil. Lo colamos y hacemos un ejercicio muy sencillo. Pero en la realidad, o la realidad de las aguas residuales es otra. Porque yo no sé cómo y en qué cabeza cabe que uno encuentre en una planta de tratamiento a la entrada, pues encuentre basura, encuentra pañales, encuentra toallas higiénicas, encuentra muertos, encuentra motos. Todas las cosas que ustedes se imaginen las encuentran. Obviamente, pues si el alcantarillado es pequeño, pues no va a encontrar muertos. Pero por ejemplo en Bogotá, cada año se encuentran 2 o 3 muertos, porque el alcantarillado es muy grande. Unos muertos son por accidentes de ellos mismos y otros muertos son por legalizados que iba por ahí y entonces este man me cayó mal, le metió ahí una picadita y lo botaron al alcantarillado y allá aparece, obviamente. No por gusto del finado, sino fue porque lo legalizaron en el alcantarillado. Pero también vamos a encontrar, en el mejor de los casos, vamos a encontrar toallas higiénicas. ¿Cómo llega al alcantarillado toallas higiénicas? Yo no sé por dónde los meten, pero ahí llega. Pañales, basura en general. Entonces, el tratamiento preliminar, la función es retirar lo que no debería haber en las aguas residuales. O sea, realmente el tratamiento preliminar va a tratar de quitar cosas que en una cabeza normal no deberían estar en el agua. Entonces, en el tratamiento preliminar vamos a retirar arenas que no deberían llegar arenas al alcantarillado porque las arenas deberían estar en las que están en las vías, deberían irse al alcantarillado agua lluvias, pero bueno, llegan arenas. Vamos a retirar también material grueso, condones, toallas higiénicas, pañales, basura, copitos Johnson, bueno, copitos, toallas higiénicas, ya dije, pañitos húmedos. Los pañitos húmedos es lo peor que uno puede echar al alcantarillado. No boten eso al alcantarillado. Los condones tampoco. Eso boten en la basura. Entonces, ¿qué dijimos? Que vamos a remover en el tratamiento preliminar sólidos suspendidos fijos. Entonces, en el tratamiento preliminar quité principalmente, en nuestro ejercicio quité la arena. Pero ya les dije que no es solo la arena, sino es muchas otras cosas. Ahora, después del tratamiento preliminar, sigue el tratamiento primario. En el tratamiento primario se retiran sólidos suspendidos volátiles, que en nuestro caso son los frijoles. ¿Por qué en uno puedo retirar la arena y en el otro los frijoles? Porque la velocidad de sedimentación del uno y el otro es diferente. Entonces, si ustedes dijeron colarlo, al colarlo salen los dos, pero como en las plantas de tratamiento el caudal es muy complicado, muy grande y no podemos colarlo, lo que se utiliza es un proceso de sedimentación. Entonces, la arena, uy, perdón, aquí yo lo embarré. Voy a corregir, perdón muchachos, porque aquí taché aquí que lo que retiramos es la sal, no, retiramos en el tratamiento preliminar, retiramos la arena y en el tratamiento primario retiramos los frijoles. ¿Por qué en uno puedo retirar la arena y en el otro los frijoles? Porque la arena sedimenta más rápido que los frijoles. Entonces, al tener diferente velocidad de sedimentación, pues yo puedo retirar mucho más rápido la arena y luego los frijoles. Entonces, estamos hablando que retiramos preliminar y luego primario. Esa es la función. El preliminar, sólidos suspendidos fijos, arena. El primario, sólidos suspendidos volátiles, los frijoles. Pero ustedes ya se imaginarán que no son frijoles, sino todos esos submarinos amarillos que se transportan a lo largo de todo el alcantarillado y llegan completicos allá a la planta de tratamiento de aguas residuales. Esos son los sólidos suspendidos volátiles. Ingeniero, Señor. en cuanto a los sólidos
suspendidos volátiles, o sea, entre esos dos hay una relación también de densidades, porque digamos los fijos son como más pesados, son más densos y los volátiles son menos. Los Obviamente, elimina como... es lo que le estaba diciendo, la diferencia entre la arena y los frijoles o la arena y los sólidos suspendidos volátiles que les estoy diciendo que son esos submarinos amarillos que van flotando y que llegan a la planta es la velocidad de sedimentación. La arena, por su densidad, tiene una velocidad de sedimentación muy grande, sedimenta muy rápido, en cambio los otros sedimentan más lentamente. Entonces, nosotros dentro de nuestro tratamiento tenemos un sistema primero que digamos tiene una velocidad, donde le damos una velocidad de sedimentación menor o mayor, perdón, y ahí va a reparar, ahí se va a separar la arena. Y ya en el segundo, la velocidad de sedimentación es menor, entonces se va a separar lo que no se va a precipitar o se va a sedimentar, lo que no se sedimentó en el caso anterior. Luego viene nuestro tratamiento secundario. El tratamiento secundario normalmente ocurre en un reactor. Normalmente tenemos o llamamos un reactor donde ocurren reacciones químicas. Y pues el reactor es nada más ni nada menos donde ocurre esto que mencionamos aquí antes, donde la materia orgánica entra en contacto con el oxígeno, tenemos unos microorganismos y se obtienen unos productos. Entonces, en el reactor es donde ocurre el tratamiento que llamamos secundario. Y aquí lo pongo a grandes rasgos, ¿qué es lo que pasa en el reactor? Dijimos que los sólidos disueltos volátiles, que es por ejemplo el azúcar, se transforman en sólidos suspendidos volátiles, que son microorganismos nuevos. Porque si no hubieran microorganismos nuevos, yo no puedo retirar, o sea, el tratamiento no ocurre. Porque los microorganismos son los que, digamos, los que transforman los sólidos disueltos volátiles, que es el azúcar, lo cogen los microorganismos, lo incorporan dentro de su célula y lo utilizan para producir nuevos microorganismos. Y ahí es como yo estoy retirando el azúcar, que es la forma, digamos, más compleja, pero es la que hemos desarrollado para poder retirar los contaminantes que tiene el agua. Luego, también podemos encontrar, aquí en Colombia se usa poco, pero existe la posibilidad de remover, de hacer un tratamiento terciario. Y nosotros llamamos tratamiento terciario donde podemos remover nitrógeno, fósforo. Y allá en los ejemplos que le pusimos, pues también vamos a remover microorganismos. Vamos a remover, por ejemplo, pues si se pueden remover metales pesados. Y vamos a remover, por ejemplo, sólidos disueltos fijos. ¿Por qué? Porque si hay sal, si ustedes se dan cuenta, en ninguna parte de nuestro ejercicio removimos sal. Removimos azúcar, removimos arena, removimos frijoles, pero nunca se removió la sal. Porque la sal requiere un tratamiento especial para su remoción que se llama ósmosis inversa o nanofiltración, y pues realmente démonos por bien servidos que en una planta de tratamiento lleguen hasta acá. En una planta de tratamiento solo hacen esto acá en Colombia. Y lo hacen a medias. Entonces, pues no esperemos nunca que vayan a hacer tratamiento terciario, porque pues no hacen ni siquiera el secundario bien. Y después el agua. Pero yo una vez hice una investigación sobre eso y decía que en Cali creo que es, que hay una planta de tratamiento donde sí hacen osmosis inversa. Pero de aguas residuales lo dudo mucho. Sí, de aguas residuales. Pues no sé. Regálame los datos y hacemos Pero que una solamente investigación. hay una. ¿Una? ¿Cómo así? Pues una acá en Colombia, donde se hace ese Pero tratamiento no terciario. es, o sea, pues yo trabajé en Pore en una planta de tratamiento donde hacíamos ósmosis inversa, pero era una planta que trataba era aguas industriales, porque nuevamente, tratar aguas residuales domésticas con esos caudales tan grandes, hacer tratamiento terciario y hacer ósmosis inversa, pues eso se vuelve inviable económicamente. Entonces, muy seguramente sí, plantas con ósmosis inversa hay muchas en el país.
Es más, en San Andrés hay una planta de ósmosis inversa que se utiliza para convertir el agua de mar en agua potable, porque en San Andrés pues no hay suficiente agua potable o no hay suficiente agua dulce, llamémoslo así, para suplir las necesidades de toda la ciudad. Entonces lo que hacen es que cogen el agua de mar, le sacan un poco la sal mediante ósmosis inversa y pues esa agua con ya menor concentración de sal, pues la que utilizan para duchas, para sanitarios, para lavado de ropa y todo eso. Pero los que han tenido la oportunidad de ir a San Andrés, después del tercer día uno ya está cansado de estar pegajoso todo el cuerpo, porque como todavía, a pesar de que le han quitado una parte de la sal, el agua de las duchas sigue con algo de cloruros o de sal, pues eso se vuelve muy incómodo. Entonces, digamos, para eso sí se utiliza ósmosis inversa, pero para tratar agua potable, no para tratar aguas residuales domésticas, no creo. Y si está en Cali, pues tocará ir a verla algún día cuando se levante la cuarentena, porque en mi opinión no es viable económicamente. ¿Para qué sí lo pueden usar? Pues pueden coger una parte de esa agua residual, estoy acá inventando. Si yo puedo coger esa parte de esa agua residual y la trato y voy y la utilizo en un proceso como agua para consumo humano o como alguna otra cosa de esas, que ya tenga un valor agregado mayor, pues sí puedo hacerlo. Pero solo tratar el agua residual para botarla a un río, no creo que lo haga. Por favor, si tienes la bibliografía, nos la compartes a través del WhatsApp y la La revisamos. voy a buscar, pues ahí decía que lo utilizaban para riegos de plantas y cultivos y eso. Sí, muy seguramente La voy a buscar. Yo he leído unos documentos donde habla de un proceso avanzado de oxidación, creo que está en Cartagena, no sé. Esto que dicen que la utilizan pero en las fábricas de textiles. Obvio, para aguas industriales sí aplica, porque primero, en aguas industriales el caudal es mucho menor y segundo, pues en lugar de estar comprando agua a la empresa de servicios o al acueducto, pues simplemente ellos reutilizan el agua, la ingresan nuevamente al proceso y hacen algo que se conoce como ciclo cerrado del agua. Entonces la contamino, la trato y vuelvo y la uso y la contamino y ahí hago el ciclo cerrado y digamos que pues tengo unos ahorros. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Entonces acá, como les decía, tenemos un diagrama para un agua residual doméstica. Este es un diagrama para agua residual doméstica. No es para agua industrial porque las aguas industriales pues tienen otras características, su composición es diferente y todo lo demás. Entonces, ¿qué encontramos primero en un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas? Pues unas rejillas, se llama cribado grueso, medio y fino. Aquí yo las llamo rejillas, pero normalmente uno encuentra hasta 3 tipos de rejillas: rejilla gruesa, rejilla media, rejilla fina. ¿Por qué? Pues porque, digamos, la idea es ir reteniendo el material, pues dependiendo de su tamaño. Entonces, en la rejilla gruesa, ¿qué encontramos? Palos, bolsas de basura, tarros, canecas. Y uno dice, pero ¿cómo llega eso al alcantarillado? Pues llega, créanme que llega. Normalmente, ¿cómo pasa eso? Pues que la gente bota la basura al alcantarillado sanitario. ¿Y cómo bota la basura al alcantarillado sanitario? Pues donde hay pozos o cajas de inspección que están sin tapa, pues la gente va y lo bota. Uno dice, pero es que eso es imposible. No, es posible, llega eso al alcantarillado. Entonces, hay de todo eso lo que uno va a encontrar. Entonces, la rejilla, nuevamente, ¿qué me va a retener? Pues cosas gruesas, pañales. Un pañal se va a quedar ahí. Las toallas higiénicas también se van a quedar ahí. Bolsas de basura, todo eso. Normalmente se conoce como sólidos suspendidos fijos y su disposición final es al relleno sanitario. Ahí no hay nada que hacerle a eso. A una toalla higiénica, ¿qué tratamiento le va a hacer uno? Obvio, se le puede hacer un tratamiento y hay empresas que las descomponen, las compostan, se las dan de comer a las lombrices y la lombriz se come eso, las toallas higiénicas y los pañales después de compostado. Eso es una belleza, eso es bocado de dioses. Y las lombrices llegan y se comen todo eso y dejan al final un pedacito del plástico, que ellos no comen eso,
pero se comen todo ese gel, porque una toalla higiénica o un pañal es simplemente un gel que con la humedad llega y absorbe toda esa humedad y eso pues al final se convierte en una comida exquisita para las lombrices, pero obviamente hay que hacerle un tratamiento. Pero como no tenemos lombrices, pues normalmente lo que uno va a hacer es, pues llévalo al relleno sanitario, que allá en el relleno sanitario se va a descomponer. Nuestro siguiente elemento es el desarenador. La función del desarenador, pues obviamente ya lo vemos acá y ustedes ya por su nombre lo indica, lo saben, es desarenador, es retirar arenas. Ya dijimos que las arenas también son sólidos suspendidos fijos y estas arenas pues las vamos a echar al relleno sanitario. ¿Por qué no se pueden utilizar, por ejemplo, para construcción? Alguien me preguntó alguna vez, pues porque están contaminadas, tienen materia orgánica, entonces no podemos usarla para nada de eso. Entonces tienen que ir a un relleno sanitario. Dentro de tratamiento preliminar también se consideran las trampas de grasa. Las trampas de grasa normalmente, pues la grasa va a quedar es acá en la parte superior porque la grasa flota. Y esas grasas, pues realmente lo que me va a retirar son grasas y aceites, que era un elemento que teníamos acá en nuestro tratamiento. Entonces retiramos grasas de aceites y sólidos suspendidos fijos, es lo que hemos retirado en tratamiento preliminar. Esas grasas y esos aceites van a ir al relleno sanitario también. Eso es un asco, eso es mejor echarlo al relleno sanitario. En algunas plantas, donde así lo requiere la condición de la topografía, pues vamos a encontrar que debemos bombear. Y en otras plantas, pues tenemos que medir el caudal. ¿Para qué medimos el caudal? Pues para saber qué cantidad de agua es la que estamos o tenemos que tratar o estamos operando. Estos elementos son los que conforman el tratamiento preliminar. Pueden aparecer otros, por ejemplo, molinos, devastadores, bueno, otras cosas, pero acá, digamos, estos son los más importantes. Luego de que salimos de tratamiento preliminar, entramos a tratamiento primario. Y el tratamiento primario solo es uno de estos elementos, uno solo. Puede ser el sedimentador primario, o puede ser el tanque IMOF, o puede ser la laguna anaeróbica. Uno solo, uno no instala los tres, porque eso ya es demasiado exagerado. Uno solo de esos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, todos en últimas, y aquí lo vemos, en últimas sedimentan. El sedimentador primario, pues hace que, como les decía hace un rato, en el desarenador se va a sedimentar lo que sedimente rápidamente y en el sedimentador primario se va a sedimentar lo que es más demorado en sedimentar. Entonces, en el primero vamos a mover arenas y en este segundo pues vamos a remover principalmente materia orgánica. El tanque IMOF también es una estructura que sedimenta y la laguna anaeróbica pues también sedimenta. Entonces acá en el fondo vamos a encontrar unos sedimentos y aquí este diagrama nos muestra que vamos a obtener o que lo que vamos a retirar son unos sólidos suspendidos volátiles. Esos sólidos suspendidos volátiles hay que hacerles un tratamiento. Vamos a pensar, todavía no vamos a pensar en ese tratamiento, sino vamos a pensar hasta ahí. Pero fíjense que ellos van a un tratamiento de lodos. Aquí lo dice, tratamiento de lodos. Eso lo vamos a mirar ahorita al final. Por ahora, pensemos que es que ahí se producen unos sólidos suspendidos volátiles. El agua es la que viene haciendo todo este proceso. La voy a dibujar aquí en azul. El agua viene todo esto, es la que hace este proceso. El agua va en esta dirección. Ténganlo claro porque no queremos confundir. Después de haber hecho el tratamiento primario, bueno, aquí hay unos porcentajes que no sé si entiendan, después de pronto vamos a mirarlo más específicamente. Decimos que, por ejemplo, en el tratamiento preliminar se removieron el 90% de los sólidos suspendidos fijos.
Pues si se removió el 90, pues ¿cuánto queda? Pues pasa el 10. No se removió nada de lo demás. Ah, bueno, y se removió el 90% de las grasas. ¿Dónde se removieron las grasas? Pues en la trampa de grasas. Y si yo remuevo el 90%, pues me va a pasar al siguiente proceso el 10%. En sedimentación primaria, fíjense que se remueve, en tratamiento primario, perdón, se remueven sólidos suspendidos volátiles. Eso es lo que se remueve, sólidos suspendidos volátiles. Entonces, lo más importante que vamos a remover son sólidos suspendidos volátiles. El ideal es que se remueva el 100%. Entonces no va a quedar nada. Al siguiente proceso no va a pasar nada. Al removerse los sólidos suspendidos volátiles, esos sólidos suspendidos volátiles, como es materia orgánica, pues se llevan consigo un porcentaje de la DBO y de la DQO. Y aquí podemos decir que este sedimentador va a remover lo que quedaba de sólidos suspendidos fijos y lo que quedaba de grasas y aceites. Y que hablan aquí, la asistencia, dije, y es que se va a salir tranquilo. Bueno, entonces, ¿qué me quedó? Si yo removí el 40% de la DBO, pues me va a quedar el 60%. Si removí el 40% de la DQO, me va a quedar el 60%. Si removí el 10% restante de sólidos, pues no me queda nada. Y si removí el 10% restante de grasas, pues tampoco me queda nada. Ahora voy a pasar a mi tratamiento secundario. Tratamiento secundario, tenemos diferentes tipos de tecnologías. Hay tecnologías que se conocen como medio fijo y hay otras que se conocen como en medio suspendido. Para medio fijo y medio suspendido, hay un ejemplo muy interesante en el grupo de Facebook que los invito a que lo miren, sobre un cuento de unos comensales, de una comida, de un banquete. Y cuando hablamos del banquete, si se dice que está en medio fijo, hace referencia a que los comensales están sentados y no se pueden levantar de la silla. Y cuando hablamos de medio suspendido, es que los comensales se pueden levantar de la silla y pueden ir a buscar la comida. ¿Qué ventajas tiene o qué desventajas? Pues si usted está sentado en un banquete y no se puede mover, pues solo va a poder comer lo que le llegue o lo que pase cerca de donde usted está. Entonces, el medio fijo, como son bacterias, y las bacterias, si las tengo amarradas a una mesa, solo ellas van a poder comer lo que llegue a esa mesa. Pero si no les llega comida, pues ¿qué va a pasar? Que se muere. Y si a ellas no les llega oxígeno, si de pronto es con medio aeróbico y no les llega oxígeno, pues se mueren. Entonces, ese es el problema del medio fijo, que hay que darle las condiciones a los microorganismos para que les llegue comida, para que les llegue oxígeno, para que les llegue todo lo que ellos necesitan para sobrevivir. Si no les llega, pues se van a morir. Entonces uno va a decir, pues entonces mejor que esté en medio suspendido, porque en medio suspendido